Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy venimos cargaditos de información que estoy segura les va a encantar. Y es que, como ya habrán visto en el título, vamos a desvelar un secreto que ha estado rondando en el mundo del espectáculo turco y que ha generado muchísima expectación: el supuesto encuentro secreto de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, han escuchado bien. Parece que hay nuevas pistas, nuevos rumores, y nosotros, como siempre, vamos a indagar a fondo para traerles todos los detalles. Así que si son fans de estas dos estrellas o simplemente les encanta el cotilleo de famosos, prepárense, porque esto se pone interesante. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en el tema, les recuerdo algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es totalmente gratis, solo tienen que darle a ese botoncito rojo debajo del vídeo y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras novedades. Así nos ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Bueno, entremos en materia. Hande Erçel y Kerem Bürsin, para quienes no los ubiquen, son dos de los actores más populares y queridos de Turquía, conocidos mundialmente por su química explosiva en la serie Senkalkap. Su relación en la ficción traspasó la pantalla, y durante un tiempo, mantuvieron una relación real que conquistó a millones de fans en todo el mundo. Sin embargo, hace ya un tiempo que se confirmó su separación. Y desde entonces, como era de esperar, cualquier mínima interacción o indicio de cercanía entre ellos ha sido analizado al microscopio por la prensa y los seguidores. Y aquí es donde entra nuestro tema de hoy. Los rumores sobre un posible encuentro secreto han estado circulando con fuerza en las últimas semanas. Al principio eran solo especulaciones, comentarios aislados en redes sociales, fotos borrosas y testimonios poco claros. Pero poco a poco la información se ha ido consolidando, y ahora parece que hay más que indicios. Se habla de un lugar específico, de una fecha, e incluso de quién más podría haber estado presente. Pero ojo. Aquí tenemos que ser muy claros. Aún no hay confirmación oficial por parte de ellos ni de sus representantes. Todo lo que vamos a compartir hoy son las informaciones que han surgido en medios turcos, en portales de noticias de espectáculos, y lo que se comenta en los foros y las redes. Nuestra labor aquí es presentarles lo que está pasando, lo que se dice, y dejar que ustedes saquen sus propias conclusiones. Vamos a desgranar la información paso a paso. La primera pista sólida, o al menos la que más ha hecho eco, provino de un conocido portal de noticias de espectáculos turco, que citaba a fuentes cercanas a los actores. Según este medio, Hande Erçel y Kerem Bürsin habrían coincidido recientemente en un evento privado, un encuentro que no estaba en la agenda pública de ninguno de los dos y que por lo tanto, se mantuvo en un perfil muy bajo. La clave aquí es la palabra secreto. No se trató de una aparición pública conjunta, ni de un evento organizado para promocionar algo en lo que ambos estuvieran involucrados. Se trataría más bien de un encuentro personal, casual, o quizás organizado con mucha discreción. ¿Dónde y cuándo habría sucedido esto? Los rumores apuntan a que este encuentro tuvo lugar hace aproximadamente un par de semanas, en una zona exclusiva de Estambul, conocida por ser un punto de reunión para celebridades que buscan cierta privacidad. Se habla de un restaurante o un club privado, lugares donde las cámaras de los paparazzi tienen menos acceso y donde las celebridades pueden sentirse más relajadas. Por supuesto, la descripción del lugar es un poco vaga, ya que la misma naturaleza secreta del evento hace que los detalles sean escasos. Ahora, ¿quién más podría haber estado presente? Aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. Algunas informaciones sugieren que no estuvieron solos. Se rumorea que podrían haber compartido este encuentro con algunos amigos en común, personas que conocen tanto a Hande como a Kerem de antes, y que quizás actuaron como mediadores o simplemente como compañeros de reunión. Esto podría interpretarse de varias maneras. Por un lado, podría indicar que a pesar de su separación, mantienen una relación cordial y amistosa, y que pueden verse como amigos sin ningún tipo de tensión. Por otro lado, para los más románticos, esto podría ser una señal de que están intentando reconectar, de que hay un interés mutuo en reavivar lo que alguna vez tuvieron. Es importante recordar que Hande Erçel ha estado disfrutando de un gran éxito internacional, especialmente después de su participación en la serie The Atemen y de su presencia en diversos eventos de moda en Europa. Kerem Bürsin, por su parte, también ha estado muy activo con proyectos cinematográficos y televisivos que lo mantienen en la cúspide de su carrera. Ambos están en un momento profesional muy dulce, lo que hace que
Cualquier acercamiento personal sea aún más llamativo. Además de las fuentes periodísticas, las redes sociales también han sido un hervidero de especulaciones. Los fans, con su increíble capacidad para detectar hasta el más mínimo detalle, han estado analizando las publicaciones recientes de ambos, buscando coincidencias, pistas ocultas en sus historias, o incluso comentarios en las publicaciones de amigos en común. A veces la imaginación de los fans puede volar muy alto, pero otras veces, como sabemos, a menudo tienen razón. Hemos visto montajes, comparaciones de ubicaciones, y un sinfín de teorías que, aunque no probadas, demuestran la gran expectación que genera la idea de un posible reencuentro. Por supuesto, como siempre debemos recordar, la vida de las celebridades es compleja, y lo que vemos en público es solo una parte de la historia. La amistad, las relaciones personales, los encuentros casuales, todo eso forma parte de la vida de cualquier persona, y las estrellas no son la excepción. Sin embargo, en el caso de Hande y Kerem, debido a la magnitud de su fama y a la intensidad de su relación pasada, cualquier gesto es magnificado. ¿Podría este encuentro ser una señal de que están considerando volver a estar juntos? Es la pregunta que todos se hacen. Y la verdad es que sin confirmación oficial, es imposible saberlo. Las interpretaciones son muchas. Podría ser un simple encuentro amistoso, una forma de mostrar respeto mutuo después de lo que vivieron juntos. Podría ser una forma de cerrar capítulos, o incluso de abrir otros nuevos. O quizás, solo quizás, podría ser el inicio de algo más. Lo que sí es innegable es el cariño que ambos siguen despertando en sus seguidores. La base de fans de Senkalkapm sigue siendo muy activa y apasionada, y muchos de ellos anhelan verlos juntos de nuevo, ya sea en la pantalla o en la vida real. Este tipo de rumores, por muy infundados que puedan parecer, alimentan esa esperanza y mantienen viva la conexión entre los actores y su público. Nosotros, desde el canal, siempre apostamos por la prudencia. No nos gusta generar expectativas falsas ni especular sin fundamento. Sin embargo, cuando la información surge de fuentes relativamente confiables y se repite en varios medios, consideramos que es nuestro deber traerla a ustedes para que estén informados. Este supuesto encuentro secreto es uno de esos casos. Si bien no podemos afirmar con certeza que haya ocurrido tal y como se describe, los indicios son lo suficientemente sólidos como para considerarlo un tema relevante en el mundo del espectáculo. ¿Qué implicaciones podría tener este encuentro? Si realmente se dio y fue un encuentro amistoso, demuestra madurez y respeto por parte de ambos. Podría significar que han logrado mantener una relación sana después de su separación, algo que no siempre es fácil en el mundo de la fama. Si por el contrario esto fuera un indicio de una reconciliación, sería una noticia bomba que sin duda revolucionaría el panorama del entretenimiento. Hemos estado rastreando activamente cualquier declaración o comentario de sus respectivos equipos de representación, pero hasta el momento el silencio es total. Y esto en el mundo de la comunicación de las celebridades, a menudo significa que están dejando que el rumor corra su curso, o que simplemente no quieren dar pie a más especulaciones. A veces la falta de respuesta es, en sí misma, una respuesta. Lo que sí podemos hacer es analizar las posibles motivaciones. Si ellos decidieron encontrarse en secreto, es probable que quisieran evitar el revuelo mediático que siempre los rodea. Saben que cualquier encuentro será analizado y comentado, y quizás optaron por la discreción para tener un momento más privado, sin la presión de los paparazzi o la atención constante de las redes sociales. Ahora pensemos en las redes sociales. Los fans han sido una fuerza motriz en la difusión de esta noticia. Han compartido, comentado y debatido sobre el tema, creando una atmósfera de expectación. Es fascinante cómo la comunidad online puede amplificar y dar forma a los rumores. Y es en esta interacción donde el contenido de nuestro canal cobra sentido, porque buscamos ser ese punto de encuentro donde se discutan estas informaciones, donde podamos compartir nuestras perspectivas y aprender unos de otros. Así que, recapitulando lo que hemos abordado hoy, los rumores sobre un supuesto encuentro secreto entre Hande Erçel y Kerem Bürsin han cobrado fuerza en las últimas semanas. Las informaciones apuntan a un evento privado en Estambul hace poco tiempo, posiblemente compartido con amigos en común. Aunque no hay confirmación oficial, las fuentes en medios turcos y la actividad en redes sociales sugieren que algo podría haber sucedido. Este tipo de noticias, como sabemos, avivan la llama de la esperanza y la curiosidad de los fans, y demuestran el impacto duradero que esta pareja tuvo en el público. Si bien debemos mantener la prudencia y esperar a una confirmación
Mación, es innegable que el interés en la vida personal de Hande y Kerem sigue siendo altísimo. Y hasta aquí nuestro recorrido por este intrigante rumor. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Hande y Kerem se encontraron? ¿Piensan que podría haber algo más que una simple amistad detrás de este supuesto encuentro? Nos encantaría saber sus teorías y sus opiniones en la sección de comentarios. Dejen volar su imaginación, pero recuerden siempre mantener un tono respetuoso. Agradecemos enormemente que se hayan quedado hasta el final de este vídeo, que hayan dedicado su tiempo a informarse y a compartir este momento con nosotros. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir adelante y a traerles contenido de calidad. Y antes de que se vayan, si les ha gustado este vídeo y la información que les hemos traído, no olviden darle un gran asterisco me gusta. Ese pequeño gesto significa mucho para nosotros. También si conocen a alguien a quien le pueda interesar este tema, compartan este vídeo con ellos. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Así se convertirán en parte de nuestra comunidad y estarán al día con todas nuestras novedades. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.